Una petición desesperada de mi marido desató una tormenta de secretos. «No vayas a la fiesta de mi jefe», me imploró con ojos angustiados. La razón detrás de esa súplica me dejó sin piso, revelando una red de mentiras que amenazaba con destruir nuestro matrimonio de 15 años. Una historia sobre confianza traicionada, identidades ocultas y el poder de la verdad. Emociónate con cada revelación. Deja tu like y comenta. ¿Alguna vez descubriste un secreto que lo cambió todo? Cuando mi marido me pidió desesperadamente que no asistiera a la fiesta de cumpleaños de su jefe, jamás imaginé el abismo de secretos que se abriría ante mí. Casada desde hace 15 años con un hombre que siempre consideré transparente como el agua. Yo, Sofía, una profesora de literatura de mediana edad conocida por mi intuición aguda, determinación inquebrantable y empatía profunda, me vi súbitamente confrontada con una súplica que contradecía todo lo que habíamos construido juntos. El evento tendría lugar en la exclusiva zona residencial de Costa Esmeralda, donde la élite de la ciudad se reunía para ostentar riqueza e influencia, un mundo del cual siempre mantuve una distancia cómoda. Su insistencia parecía desproporcionada. Ojos bajos, voz temblorosa, manos inquietas, señales que no encajaban con el contador metódico que yo conocía. «Es solo trabajo», argumenté, confundida por su resistencia. ¿Qué podría ser tan terrible en una simple celebración corporativa? Mi curiosidad natural, a menudo mi mayor virtud y también mi peor defecto, no me permitió retroceder. Decidí ir, incluso en contra de sus ruegos, llevando conmigo la creciente inquietud de estar traicionando su confianza. Al entrar al salón de fiestas ricamente decorado, capté la mirada de pánico de mi marido al otro lado del lugar. A su lado, la anfitriona, esposa del jefe, me observaba con una familiaridad desconcertante. Su sonrisa no era la de quien conoce a la esposa de un empleado por primera vez. Fue entonces cuando me di cuenta. Mi celular vibraba incesantemente con mensajes de un número desconocido. «Debiste haber escuchado a tu marido. Ahora es tarde». En ese momento, sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. La mansión, con sus candelabros de cristal y alfombras persas, pareció girar a mi alrededor, mientras intentaba mantener la compostura. La dueña de la casa se acercó con pasos calculados, cada clic de su tacón en el mármol resonando en mi confusión. Su perfume caro invadió mi espacio incluso antes que sus palabras. «Finalmente conocemos a la famosa esposa», exclamó en voz alta, su brazo enlazando mis hombros con una intimidad que me hizo estremecer. Luego, inclinándose para lo que parecía ser un abrazo cordial, susurró en mi oído con voz dulce y venenosa. ¿O debería decir hermana? Un escalofrío recorrió mi espalda. Me aparté unos centímetros, buscando su rostro, estudiando cada línea, cada contorno, como si examinara un texto enigmático. Y allí estaban, los mismos ojos almendrados, la misma forma de cejas, aquel leve temblor en la comisura de la boca cuando sonreía. Como profesora de literatura que soy, siempre creí que reconocería una metáfora cuando la viera, pero nunca imaginé que encontraría una tan cruel estampada en un rostro que era casi el mío. «Creo que hubo algún error», respondí, manteniendo la voz firme, mientras mi mente hurgaba desesperadamente en recuerdos de infancia, en busca de cualquier mención a una hermana. Hija única, criada por padres mayores en una ciudad pequeña, mi historia siempre pareció simple, lineal, sin espacio para capítulos ocultos. «Ningún error, querida». Ella sonrió, sus dientes perfectamente alineados, sus manos perfectamente cuidadas ahora sujetando las mías. Separadas cuando éramos bebés, después de aquella terrible inundación en Río Florido. Nuestros padres... Bueno, ¿tus padres adoptivos nunca te contaron? Qué pena. Mi marido finalmente logró cruzar el salón, su rostro una máscara de culpa y aprensión. «Sofía, ¿podemos irnos a casa? Por favor». Su voz temblaba tanto como sus manos cuando intentó tocar mi brazo. «Tú sabías». No fue una pregunta. La comprensión me golpeó como una revelación. «Todo este tiempo tú sabías». «Lo descubrí hace 6 meses», confesó, evitando mi mirada. Una prueba de ADN corporativa que el jefe animó a todos a hacerse. Los resultados aparecieron, como una coincidencia increíble. Me hizo firmar un acuerdo de confidencialidad, amenazó mi empleo,
nuestra estabilidad, un acuerdo de confidencialidad sobre mi propia vida. Mi voz se elevó, atrayendo miradas curiosas. Sentí la amargura de la ironía en la garganta. Qué conveniente para todos ustedes, decidiendo tras bambalinas sobre información que me pertenece. La mujer que decía ser mi hermana, Elena, como después descubrí que se llamaba, observaba nuestro enfrentamiento con la satisfacción de quien finalmente presencia el clímax de una obra que ella misma escribió. Su marido, un hombre, corpulento con anillos en todos los dedos, se acercó con copas de champaña. «Por el reencuentro de las hermanas Mendoza», brindó él, alzando su copa. Los invitados, ajenos al drama real que se desarrollaba, levantaron sus copas en respuesta automática. Fijé la mirada en aquellas burbujas doradas subiendo en mi copa, un remolino efervescente como mis pensamientos. «¿Y si no quiero brindar por eso?», pregunté, dejando la copa intacta sobre la mesa más cercana. «¿Y si prefiero brindar por la honestidad que faltó en todo este teatro?». El silencio que siguió fue más revelador que cualquier respuesta. Me di la vuelta para irme, pero Elena sujetó mi muñeca con fuerza sorprendente. «No entiendes lo que está en juego aquí», susurró, su sonrisa social permaneciendo intacta para los observadores. «Tenemos una herencia que reclamar, documentos que firmar. Nuestros abuelos dejaron un fondo al que solo se puede acceder con las dos presentes». «Curioso cómo funciona el destino», respondí, liberando mi brazo de su agarre. 15 años dando clases sobre tragedias griegas, y ahora vivo una, completa con reconocimientos tardíos y codicia familiar. Abandoné la fiesta con pasos rápidos, ignorando las llamadas de mi marido. La brisa marina no logró refrescar el bochorno de la humillación que sentía. En el estacionamiento, los mensajes continuaban llegando a mi celular. Finalmente los leí, una secuencia de advertencias anónimas. «Ella no es quien dice ser. Cuidado con los documentos que firmes. Tu marido fue comprado». Manejé a casa en piloto automático, mi mente un torbellino de preguntas sin respuestas. Nuestra casa, una casa de 2 pisos modesta que construimos con tanto orgullo, parecía ahora un escenario falso, parte de una vida que no estaba segura si aún me pertenecía. Las siguientes semanas fueron un ejercicio de contención emocional. No confronté a mi marido inmediatamente. Una decisión calculada que sorprendería a mis alumnos, acostumbrados a mis análisis apasionados de literatura. En lugar de eso, observé. Recopilé información. Analicé cada palabra, cada gesto, cada llamada telefónica murmurada en el estudio con la puerta cerrada. Mientras tanto, Elena lanzó una ofensiva de acercamiento. Regalos caros comenzaron a llegar. Un reloj antiguo, que ella afirmaba había pertenecido a nuestra madre biológica, joyas con nuestras iniciales entrelazadas, invitaciones a eventos exclusivos donde sería presentada a la alta sociedad como la hermana recién descubierta. «Deberías darle una oportunidad», argumentó mi marido durante una cena silenciosa, 3 semanas después de la fiesta. «Elena solo quiere compensar el tiempo perdido. ¿Cómo sabes exactamente lo que ella quiere, Javier?». Corté mi filete con precisión quirúrgica. «Han discutido mucho sobre mí, supongo». Él tragó saliva, confirmando mi sospecha. «Ella es tu hermana, Sofía, sangre de tu sangre». «Sangre». Reí sin humor. Conveniente cómo ese argumento siempre aparece cuando alguien quiere algo de ti. ¿Nuestros 15 años juntos no valen la sangre que supuestamente corre por las venas de ella? ¿El hecho de que me hayas mentido durante 6 meses no contamina toda esa sangre? No entiendes la presión que sufrí, las amenazas. Podría perder mi empleo. Y yo perdí la confianza en mi marido. Dejando los cubiertos con cuidado, continué. ¿Sabes lo que enseñamos a los alumnos sobre tragedias clásicas? Que el verdadero conflicto nunca es entre el bien y el mal, sino entre 2 bienes incompatibles. Tu seguridad profesional contra mi derecho a la verdad. ¿Qué elección tan noble hiciste? Javier no respondió. Su silencio fue una confesión más honesta que cualquier explicación. Me retiré a la habitación de huéspedes, donde pasé la noche revisando álbumes de familia, buscando pistas que pudieran confirmar o desmentir la historia de Elena. Encontré solo lo que ya conocía. Fotos de mis padres adoptivos, ya fallecidos, sosteniéndome de bebé, documentos de adopción que nunca escondí ni cuestioné. Al día siguiente, recibí una llamada de la secretaria de Elena. La señora
Elena Mendoza Alarcón quisiera invitarla a un fin de semana en su resort particular en la Riviera Maya. Es una oportunidad para conocer a otros miembros de la familia y discutir asuntos de interés mutuo. Asuntos de interés mutuo, repetí, saboreando la formalidad vacía de la frase. Qué expresión tan conveniente para dinero, ¿no es así? Un silencio incómodo siguió del otro lado de la línea. ¿Debo informar que la señora Elena rechazó la invitación? Dígale a la señora Elena que estoy curiosa por descubrir cuántos otros parientes perdidos encontró a través de pruebas de ADN corporativas. Estaré allí. Decidí seguirle el juego. Si Elena quería una hermana, tendría una. Observadora, analítica y mucho menos ingenua de lo que ella esperaba. Javier intentó disuadirme, claro. No es seguro ir sola, insistió él, parado en la puerta de la habitación mientras yo hacía mi maleta. Al menos déjame acompañarte. ¿Para qué, Javier? ¿Para traducir sus mentiras a un lenguaje que yo pueda entender mejor? ¿O para asegurarte de que no descubra otras verdades inconvenientes? El resort resultó ser una hacienda colonial restaurada, con vista al mar y un equipo de empleados más grande que el departamento de literatura de la universidad donde yo enseñaba. Elena me recibió con el entusiasmo exagerado de una presentadora de programa de concursos. «Mi querida hermana», exclamó, abrazándome ante una audiencia de rostros curiosos. «Finalmente en casa, donde siempre debiste haber estado». «Curioso, ¿cómo casa se ha vuelto un concepto tan elástico últimamente?», respondí, separándome delicadamente. Hace una semana estaba segura de dónde estaba la mía. Ella rió como si hubiera hecho una broma encantadora. Luego susurró: «Tenemos documentos importantes que revisar esta noche. Nuestro abogado llegará después de la cena». La cena fue un espectáculo elaborado de ostentación y falsa intimidad. Elena me presentó a primos lejanos que nunca supe que existían. Tíos y tías que aparentemente siempre lamentaron mi ausencia, aunque ninguno se molestó en buscarme en los últimos 50 años. Con cada nueva presentación yo sonreía y añadía mentalmente a mi lista de preguntas sin respuesta. ¿Y cómo exactamente confirmaron que soy parte de esta familia?, pregunté durante el postre, dirigiéndome a toda la mesa. Además de la conveniente prueba de ADN que casualmente ocurrió en la empresa del marido de Elena, un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Una tía de apariencia aristocrática carraspeó: «Los ojos, querida, tienes los ojos de los Mendoza, inconfundibles». «¿Inconfundibles como lo sería una prueba de ADN independiente?», sugerí, saboreando mi helado de pistache. Porque sabe, como profesora de literatura, aprendí a desconfiar de reconocimientos basados solo en rasgos físicos. Las tragedias griegas están llenas de esos equívocos. Elena intervino rápidamente. «No seas absurda, Sofía. Nadie está cuestionando nuestra relación. Los documentos lo comprueban todo». «¿Qué documentos?», insistí, porque hasta donde sé, mis documentos de adopción no mencionan una hermana gemela perdida en una inundación. Mencionan solo una niña abandonada en la puerta de un orfanato. El abogado llegó puntualmente después del café, cargando un portafolio de cuero que parecía más viejo que él. En el despacho privado de Elena, extendió papeles amarillentos sobre la mesa de caoba. Actas de nacimiento, registros hospitalarios, documentos del orfanato. Como pueden ver, señoras, estos registros confirman que fueron separadas después del desastre natural en Río Florido. El acta original muestra el nacimiento de gemelas. Examiné cuidadosamente cada documento. Años de análisis literario me habían enseñado a identificar inconsistencias en los textos. Esta firma del director, del orfanato, señalé. Aparece con una grafía ligeramente diferente en cada documento, y la fecha en este registro hospitalario. El hospital de Río Florido fue destruido 3 días antes, según reportajes de la época que consulté. Elena palideció, pero se recuperó rápidamente. Burocracia de la época, querida. Ya sabes cómo eran los registros en los años 70. Lo importante es que el ADN confirma nuestra relación, y más importante aún, deslizó otro documento en mi dirección, es que nuestros abuelos dejaron un fondo considerable al que solo se puede acceder con la firma de ambas nietas. El valor mencionado en el documento hizo que mis ojos se abrieran involuntariamente. Era más dinero del que vería en varias vidas de salario de profesora. Y obviamente, continuó Elena, interpretando mi sorpresa como codicia, dividiremos equitativamente,
Mitad y mitad. Hermanas, al fin y al cabo. Obviamente, repetí, mi mente calculando rápidamente. ¿Y esta fortuna ha estado esperando todos estos años? ¿Nadie intentó reclamarla antes? Nuestros abuelos eran excéntricos y desconfiados, explicó ella, sirviéndonos coñac en copas de cristal. El dinero quedó en un fondo bloqueado, acumulando intereses, hasta que ambas nietas pudieran firmar juntas. Qué conveniente, murmuré, aceptando la bebida. Y qué suerte la tuya haber descubierto todo esto justo ahora. Cuando volví a mi habitación, encontré un sobre deslizado por debajo de la puerta. Dentro, una nota anónima y fotografías antiguas. La nota decía, simplemente, ya lo ha hecho antes, busca operación pariente perdido. Las fotografías mostraban a Elena junto a diferentes personas a lo largo de los años, todas con alguna semejanza física con ella, todas en situaciones similares a la mía, firmando documentos, en eventos sociales, pareciendo confundidas o emocionadas. En el reverso de una de las fotos, una fecha y un nombre, Caso Fernanda Cortés, liquidado 2015. Mi celular vibró con un mensaje de Javier. Estoy en el hotel del pueblo. Necesitamos hablar. Tengo pruebas. Es urgente. Respondí con un simple, habitación 237, ahora. Luego añadí, en un impulso de amarga ironía, supongo que en la salud y en la enfermedad incluía también este escenario de conspiración. Javier llegó 1 hora después. Parecía haber envejecido años en las semanas desde la fiesta. Cargaba un portafolio similar al del abogado de Elena, pero mucho más gastado, con documentos claramente recogidos a toda prisa. No sé por dónde empezar, dijo él, hundiéndose en el sillón de la habitación. Cometí errores terribles. Sofía, fui débil, codicioso y estúpido. Empieza por el principio, instruí, manteniendo mi voz neutra, como si estuviéramos discutiendo un plan de clase. Y no omitas nada esta vez. La historia que siguió confirmó mis peores sospechas y reveló otras que ni siquiera había considerado. Javier había descubierto, a través de un antiguo empleado de la maternidad de Río Florido, que los registros habían sido adulterados recientemente. No había registro de gemelas, solo de una única niña, yo, abandonada después del desastre. Elena había creado toda la farsa para acceder a un fondo financiero que, aunque real, no exigía 2 nietas para ser liberado. Exigía solo pruebas de parentesco con la familia Mendoza. Pruebas que ella no poseía, pero que yo, inadvertidamente, podría proporcionar. ¿Por qué no me lo contaste antes?, pregunté, el dolor de la traición renovándose a cada revelación. Ella me ofreció un ascenso, Sofía. Director financiero, el doble del salario, beneficios que resolverían todos nuestros problemas. Dudó. Luego continuó, lágrimas en los ojos. Y cuando empecé a cuestionar, a investigar, me amenazó. Tiene pruebas de un error contable que cometí hace años. Un error que podría costarme la licencia, quizás hasta la libertad. Entonces decidiste sacrificar nuestra confianza, nuestro matrimonio, para salvar tu pellejo. No era una pregunta. Intenté protegerte. Te supliqué que no vinieras a la fiesta. ¿Protegerme manteniéndome ignorante? Me levanté, incapaz de contener la rabia que finalmente me desbordaba. Esa es la excusa que usan todos los mentirosos, Javier. Lo hice para protegerte. Como si yo fuera una niña, incapaz de lidiar con la verdad, incapaz de participar en las decisiones sobre mi propia vida. Él se encogió en la silla, pareciendo menos de la mitad del hombre con el que creía haberme casado. ¿Qué vas a hacer ahora? La pregunta quedó flotando en el aire como humo. ¿Qué haría yo? La profesora metódica que analizaba textos clásicos con precisión quirúrgica, ahora se veía en el centro de una trama digna de Shakespeare. Parte de mí quería simplemente huir, volver a nuestra casa, cerrar la puerta y fingir que nada de esto había sucedido. Otra parte, más sombría, más fría, quería venganza. Contra Elena, contra Javier, contra todos los que me habían manipulado como un peón en su juego de ambiciones. Voy a hacer lo que siempre enseñé a mis alumnos a hacer, respondí. Finalmente, voy a llegar hasta el final de la historia. Voy a descubrir toda la verdad, no importa cuán dolorosa sea. Y entonces, solo entonces, decidiré qué hacer contigo,
con ella, con todo esto. La mañana siguiente trajo un desayuno elaborado en la terraza y la noticia de que Elena había organizado una ceremonia de reunificación familiar para el final del día. «Es una tradición de la familia», explicó ella, sirviéndome café, en porcelana fina. «Una forma de oficializar tu entrada al clan Mendoza». Sonreí, asintiendo a todo, interpretando el papel de la hermana deslumbrada y agradecida que ella esperaba. Mientras tanto, Javier, siguiendo mis instrucciones por teléfono, contactaba a cada persona en las fotografías que yo había recibido, armando un panorama completo de las operaciones de Elena. Poco antes de la ceremonia, recibí un paquete entregado por un mensajero. Dentro, un álbum meticulosamente organizado detallando otras 5 personas que habían sido abordadas como parientes perdidos de los Mendoza en los últimos 10 años. Todas habían firmado documentos similares a los que me fueron presentados. Todas habían muerto en accidentes trágicos dentro de un año después de las firmas. Entre los documentos, reconocí la caligrafía de Javier en diversas notas y cálculos. Su implicación era más profunda y antigua de lo que él había admitido. No era solo un empleado chantajeado, era un cómplice activo, reclutado para identificar potenciales parientes a través de la empresa. La ceremonia se realizó en el jardín principal, bajo un gazebo decorado con orquídeas exóticas y velas perfumadas. Cerca de 30 personas de la familia asistieron, todas vestidas formalmente, todas exhibiendo la misma sonrisa artificial que yo ya reconocía como marca registrada de los asociados de Elena. En el momento crucial, cuando el abogado presentó los documentos finales para mi firma, me levanté de la silla designada y caminé calmadamente hasta el centro del gazebo. El vestido de seda que Elena había insistido en que usara susurraba suavemente con cada paso, como un anuncio de mi llegada al escenario principal. Antes de firmar, «Cualquier cosa», comencé, mi voz proyectada como en el salón de clases. «Quisiera compartir un descubrimiento fascinante». Saqué de mi bolso el álbum recibido más temprano. Parece que la familia Mendoza es verdaderamente prodigiosa en producir parientes perdidos. 5 en los últimos 10 años, si no me equivoco. Todos, curiosamente, muertos poco después de resolver sus asuntos financieros. El murmullo que recorrió a los presentes fue como una ola formándose. Elena se levantó bruscamente. «Sofía, estás confundida. El estrés de este redescubrimiento familiar claramente». «No estoy confundida, Elena. Por fin veo con claridad». Me volví hacia los invitados. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado por qué tantos parientes aparecen y desaparecen? ¿Han verificado independientemente las alegaciones de parentesco? El abogado intentó intervenir. «Señora, estos son asuntos privados ¿Privados como la falsificación de documentos de orfanato?», interrumpí, mi voz afilada como navaja. «¿O privados como la muerte de Fernanda Cortés, que convenientemente dejó su parte del fondo familiar a Elena antes de su accidente de coche?» Uno de los invitados mayores se levantó, su expresión grave. «¿De qué está hablando exactamente, jovencita?» Antes de que pudiera responder, las puertas del jardín se abrieron. Una mujer sencilla, de mediana edad, vestida con ropa modesta y sin maquillaje, entró acompañada por Javier y por un hombre mayor que reconocí de las fotos como el antiguo empleado de la maternidad. «Esta», anuncié, señalando a la recién llegada, «es Teresa Sánchez, mi verdadera hermana gemela, localizada a través de una prueba de ADN legítima que realicé secretamente hace 2 semanas. Teresa fue adoptada por una familia de agricultores y vivió toda su vida a 100 kilómetros de aquí, sin jamás saber de mi existencia hasta que Javier la encontró». Teresa avanzó tímidamente, sus ojos, idénticos a los míos, llenos de lágrimas genuinas. «Te busqué toda mi vida», dijo ella simplemente. «Nuestros padres adoptivos intentaron encontrarte, pero los registros siempre estaban incompletos o inaccesibles». El empleado de la maternidad dio un paso al frente, sosteniendo documentos originales y desgastados. «Elena Alarcón nunca fue una Mendoza. Ella trabajó como auxiliar administrativa en el orfanato hace 20 años y tuvo acceso a los registros. Viene falsificando documentos desde entonces, creando parientes perdidos para acceder a fondos de familias ricas a través de falsas pruebas de ADN. El caos que siguió fue tan trágico como liberador. Elena intentó huir,
solo para ser detenida por guardias de seguridad llamados previamente. Su marido, el jefe de Javier, admitió saber parte del esquema, pero alegó desconocer los accidentes que eliminaban a los falsos parientes después de que su utilidad terminara. Javier, temblando como una hoja, finalmente confesó su participación completa, no solo a mí, sino a todos los presentes. Había sido reclutado 3 años antes. Su experiencia contable útil para identificar candidatos financieramente vulnerables a la manipulación de Elena. Su posición en la empresa permitía acceso a datos que facilitaban la búsqueda de personas con características físicas similares a la familia objetivo. ¿Y yo? Pregunté, cuando finalmente quedamos solos, después de declaraciones a la policía y promesas de cooperación con las investigaciones. ¿Dónde encajo yo en este rompecabezas grotesco? Tú eras diferente, admitió él, evitando mi mirada. Cuando descubrí tu relación real con Teresa, me di cuenta de que Elena había encontrado un verdadero par de gemelas separadas. Tú serías la legitimación final de su esquema, una historia real para encubrir todas las falsas que vinieron antes. Y decidiste protegerme, no contándome nada. Mi voz estaba cansada, desprovista de la rabia que me había sostenido en las últimas semanas. Qué noble. Intenté mantenerte lejos de la fiesta, lejos de Elena. Fue mi último intento desesperado de protegerte sin exponerme. Mientras protegías tu ascenso, tu empleo, tu libertad. Él no respondió. No había respuesta posible. Los 6 meses siguientes fueron una montaña rusa emocional que habría hecho suspirar de admiración a mis alumnos de literatura contemporánea por la complejidad narrativa. Elena y sus asociados enfrentaron acusaciones criminales por fraude, falsificación y, eventualmente, por homicidio, a medida que los accidentes de sus antiguos parientes fueron reexaminados. Javier evitó la prisión cooperando integralmente con las autoridades, but his career in the financial sector ended with a permanent ban from working in the field. Nuestro matrimonio entró en un período de separación que inicialmente creí ser solo el preludio del fin inevitable. Sorprendentemente, fue Teresa quien me impidió finalizar el divorcio inmediatamente. 15 años no se borran en un día, observó ella, en una de 1900. Nuestras largas conversaciones mientras reconstruíamos la relación que el destino nos había negado. Cometió errores terribles, sí, pero también fue él quien finalmente me encontró, quien reunió las pruebas contra Elena. Por desesperación, no por virtud, argumenté. Los verdaderos actos de coraje frecuentemente nacen de la desesperación, respondió ella, con una sabiduría sencilla que me hizo cuestionar cuál de nosotras realmente había recibido la mejor educación. Teresa se convirtió en mi ancla en ese período turbulento, sin pretensiones ni aires de grandeza, sin mansiones, frente al mar ni joyas caras para impresionar. Ella ofreció lo que Elena nunca podría: autenticidad. Visité su pequeño rancho, conocí a sus hijos, mis sobrinos, y gradualmente reconstruí mi concepto de familia, ahora basada en conexiones reales, en lugar de documentos falsificados o expectativas sociales. El fondo de los Mendoza resultó ser real, aunque mucho menor de lo que Elena había alegado. Como herederas legítimas, Teresa y yo recibimos una suma que, dividida equitativamente, proporcionó seguridad sin opulencia. Teresa invirtió su parte en la expansión de su rancho. Yo creé una fundación de becas para estudiantes de literatura de comunidades de bajos recursos. Javier, después de meses de terapia de pareja e individual, encontró empleo como consultor en una pequeña empresa donde su talento numérico podía ser valorado sin las presiones o tentaciones que lo habían llevado al abismo ético. Nuestro matrimonio sobrevivió, no intacto, ciertamente, pero sí transformado, reconstruido sobre bases más honestas y menos idealizadas. Mientras el escándalo se desvanecía de la memoria pública, me encontré reflexionando sobre las lecciones que extraería si toda aquella experiencia fuera una de las novelas que yo analizaba en clase. ¿Cuáles serían los temas centrales? Identidad, ciertamente. Confianza traicionada. Redención, quizás. La ironía de la profesora de literatura, envuelta en una trama digna de los clásicos, no se me escapaba. Hoy, cuando recuerdo el momento en que mi marido imploró: «Por favor, no vayas a la fiesta de mi jefe», veo no solo el inicio de una pesadilla, sino también el comienzo renuente de un despertar necesario.
Su súplica desesperada, que en ese momento interpreté como control o inseguridad, era en realidad el último esfuerzo de un hombre dividido entre lealtades imposibles. Si pudiera, hablar con mi versión más joven, aquella que entró confiada a aquella fiesta fatídica, le diría que siguiera adelante de todos modos. El dolor fue real, la traición cortante, pero sin aquella noche jamás habría descubierto la fuerza que habitaba en mí. Jamás habría encontrado a mi verdadera hermana. Jamás habría visto más allá de la superficie cristalina de mi matrimonio, para encontrar su verdadera esencia, con todas sus imperfecciones y posibilidades. Hace 2 meses, al cumplir 65 años, organicé una cena sencilla en nuestra casa renovada. Teresa y su familia vinieron del rancho. Javier, ahora, más delgado y con cabello entrecano, preparó el postre favorito de todos. Algunos alumnos queridos trajeron flores y preguntas sobre los clásicos que aún enseño, ahora con una comprensión más profunda de los abismos que separan y conectan a los seres humanos. Durante el brindis, Teresa alzó su copa con una sonrisa, serena. Por la verdad, por más dolorosa que sea, y por los nuevos comienzos, que nunca son demasiado tarde. Erguí mi copa en respuesta, observando cómo la luz del atardecer atravesaba el cristal, creando pequeños arcoíris sobre la mesa. Por la sabiduría, respondí, saboreando finalmente la ironía que mi propio nombre, Sofía, le daba a la situación. Que nunca más nos cieguen las mentiras, ni siquiera las que nos contamos a nosotras mismas. Lo que comenzó con una petición desesperada, se transformó en un viaje de autodescubrimiento que me forzó a cuestionar no solo la confianza en mi matrimonio, sino mis propias concepciones sobre identidad, pertenencia y el verdadero significado de familia. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que el shock inicial fue apenas el comienzo de un despertar necesario, que a pesar del dolor, me permitió finalmente conocerme por completo.